¿Queréis preguntar vosotros primero? Sí. Vosotros. Bueno, Miki, primero enhorabuena por la victoria. Parece que se te da bien este hospi, ¿eh? Bueno, era plantear el partido un poquito así, a que ellos no estuvieran cómodos con el balón, y es un equipo que, bueno, son falta de alineación y el banquillo, y es un equipo de superior categoría y que tiene mucho nivel, y bueno, intentábamos que no tuvieran, sobre todo cerca del área, tuvieran el control, hemos metido gente atrás, con dos centrales, bueno, hemos cambiado un poquito nuestra manera de jugar para que tapara un poquito de sus dos puntas y bueno, aguantar bien, centrar mucho por dentro y salir a la contra, porque tenemos aquí la gente rápida. Y creo que ha salido perfecto. Lógicamente, en algún momento hemos sufrido sin balón, lógicamente, porque ellos, bueno, pues Hospi tiene un juego de equipo que tiene muy buenos jugadores, que tiene mucho talento, pero hemos aguantado muy bien. La primera parte, lógicamente, de gol clara no han tenido muchas, muy poquitas. Hemos tenido la primera muy clara, no hemos acertado. Bueno, la espera intentar defender muy bien, está todo muy juntito, con mucho desgaste, porque ellos mueven mucho el balón y tienen mucha calidad. Y esperar nuestra oportunidad, como llegada al final, y bueno, contento, lógicamente, por la victoria. Hemos visto a un Jordi Cano muy cómodo moviéndose entre los centrales, que ha tenido ocasiones muy buenas para adelantar en el marcador. Habéis sabido hacerle daño a esta defensa que está recibiendo muy pocos goles. Bueno, era la velocidad. Pues sabemos que los centrales son muy buenos, los dos y Rodri, pero bueno, igual quizá al espacio, ¿no? O con un 2 contra 2 podrían sufrir un poco más porque ellos laterales tiran muy arriba y a veces se exponen un poco. Tienen dos pivotes de mucha calidad los dos, pero que defensivamente les cuesta un poco más sin David. Y bueno, queríamos robar un pase previo y aprovechar la velocidad de Jordi, porque Jordi arriba es muy rápido, incluso a la entrada de Quique, que es un jugador muy rápido. Buscábamos eso, ¿no? Hemos tenido llegadas, hemos acertado algunas y al final ha llegado el gol. Que creo que, bueno, sí que es verdad que el partido, bueno, el rival ha tenido que hacer ocasiones, pero yo creo que es el premio a un trabajo de meses, ¿no? De 2 meses que llevamos trabajando mucho, peleando, y ha llegado la recompensa en el partido quizá más difícil contra el equipo más bueno de la categoría. Pues bueno, llega la victoria que bueno, creo que lo merecían los chavales y todos, ¿no? Porque sufrieron mucho cada día. Hablábamos en la previa que parecía una locura, pero que podía ser este el mejor partido para reaccionar. Y mira, lo ha sido. Bueno, cuando hay un equipo tan grande, a veces la presión es menor, porque si pierdes tampoco pasaría nada, ¿no? Pero bueno, venimos de una derrota en San Cristóbal que nos hizo daño. Hubo toda semana mucho trabajo de grupo para que la gente se diera cuenta que podíamos conseguir esto y ganar partidos, porque creo que somos un equipo muy modesto en tercera división, humilde, pero que podemos competir con cualquiera, porque creo que la plantilla, con los recursos que tenemos y con lo que tenemos, creo que es una plantilla muy competitiva y bueno, era llegar a esto, ¿no? Ganar a veces pues es fútbol, ¿no? Es acierto, es gol, es que le ha hecho un gol al rival. Bueno, esto pasa en fútbol, es deporte. Vale, hemos tenido días que fue un penalti en Figueras que era un partido para ganarlo, bueno, a veces van en contra, pero siempre no puede ir en contra las circunstancias y bueno, pues han venido a favor, hemos metido con el 85, el rival les ganó un gol en el 89, 90, hemos aguantado 6 minutos ahí, juego directo con sus delanteros que son muy fuertes. Bueno, eso hubiera sido el premio a mucho trabajo. Miki, hoy cambio de dibujo y la verdad que el equipo se ha sentido bastante más cómodo defensivamente que los partidos anteriores, ¿no? Bueno, el rival te propone casi 4 delanteros. Yo estoy en 2 delanteros que fijan mucho, Cheiri, Salinas, y 2 extremos. Bueno, esperábamos jugar a Ripoll, pero al final juega Cristian. Y bueno, son jugadores de un nivel altísimo y bueno, está todo el partido 4 contra 4 atrás, con este perfil de delanteros que cualquier desequilibrio te pueden hacer gol. Queríamos cobrar un jugador más, 5. Queríamos apretar por dentro, sabemos que las bandas en algún momento sufríamos un poquito porque ellos subían mucho bandas y teníamos que compensar bien, pero bueno, creo que el equipo lo ha hecho bien, ha estado muy sacrificado todo el partido, ha defendido bien centros laterales, bueno, y ha salido a la contra, hemos tenido ocasiones de gol, pero antes del gol varias llegadas hasta el final, que hemos afectado el último pase, el último tiro. Bueno, era el guión previsto, pero a veces lo preparas igual y no sale, ¿no? Esto es fútbol y al final el balón marca y el logro es lo que marca el partido. Y encima en el apartado de lo simbólico, el gol materializado por Quique Ramírez, un jugador de la casa, un jugador de Castilla y León, también un auténtico golazo, gestado por un jugador de 19, otro de 18, o de 20, o de 19, de 18, bueno, cosas que no están a mano. Hemos pensado que era el mejor perfil para jugar de delantero, así como estamos jugando, porque Quique es un jugador también muy rápido, muy intenso, que tiene gol. Y bueno, teníamos aquí prácticamente 3 delanteros y hemos sacado a Quique. Bueno, a veces siempre digo lo mismo. Entonces piensas eso y se ha salido bien hoy, en realidad piensas eso y da 0-1 y la gente diría, ¿por qué no ha sacado a Juanlu, a Triguero o a Pedro Bilbao? Vivimos de los goles, del acierto de los jugadores y hoy ha salido bien y bueno, tengo por el chaval, porque el chaval que tiene condiciones, que es un chaval muy joven, que tiene que salir el año de amateur y, bueno, y debutar en tercera con este gol en un partido como este, pues felicito al jugador porque se lo merece. Bueno, que todavía no, evidentemente no hay nada hecho, todo un camino muy largo, pero por lo menos el equipo se ha quitado ese primer peso de encima porque hacía mucho que no ganaba un partido. Sí. Ayer estábamos haciendo cuenta con mi hermano
y mirábamos, no digo, hostia, si es que no ganamos los 6 últimos y no ganamos 8, no sé, aún no me han echado. ¿Vale? Porque vamos a intentar ganar un partido desde el mes de abril, digo, parece mentira, ¿no? Bueno, son circunstancias. Yo creo que hemos merecido mucho antes ganar un partido de tercera división este año. Creo que hemos tenido partidos para ganarlos, no han llegado por circunstancias, por aciertos. Ha llegado hoy, creo que sea un golpe de moral, creo que la gente se lo merecía, la gente estaba contenta, la gente estaba con otro ánimo. Bueno, esto no va a empezar, es muy largo, hay mucha lucha, el mismo San Boy, que es una guerra. Bueno, la liga tercera es muy dura, hay equipos 7, 8 muy potentes como Hospitalet y 5 sin más, que son muy potentes, y los demás tenemos que pelear al máximo cada segundo, sumar puntos de cualquier campo, y esperemos que sea este el punto de inicio. Ya para acabar por mi parte, como comentabas, partido contra el Samboyal el próximo fin de semana, duelo directo ahora mismo de la zona baja, un equipo que tampoco está puntuando con habitualidad, no se puede fallar por lo menos en cuenta puntos, ¿no, bueno, Miki? Partido difícil, esta liga es todo igual. Samboyal, pues sabemos el problema que ha tenido, la reducción que ha habido a nivel de presupuesto, la plantilla que tiene, que no es la plantilla que tenía el año pasado, pero de Camilo competirán bien, lucharán, ha perdido solo 1-0, yo creo que ha perdido un partido más de un gol, ha empatado en Vilafranca, ha ganado al Martinet, bueno, pues como todos, como el Castelldefels, un partido que se va a decir por pequeñas detalles, ya que tenemos que competirlo al máximo, trabajarlo bien, que será muy difícil, y vamos a intentar pues alargar esta racha y enlazar un par de victorias seguidas, porque en este mundo de igualdad, de liga tan igualada, si tú eres capaz de ganar 2 seguidos, pues da el salto de calidad y creo que sea el domingo. Pues es así, Miki, gracias.